absolutamente. Y tiene mucho que ver esto que vos mencionabas antes, desde mi punto de vista, que es las líneas editoriales, la agenda política a través de los medios, que quizás hacen, ciertos sectores sociales que son vulnerados que no aparezcan o que aparezcan con cierta impronta, ¿no? Por ejemplo, esta semana, y también volviendo a esto de la gestión del estrés, hizo mucho ruido un comentario que hizo, si no me equivoco, en Twitter Alejandro Sanz, y generó mucha conmoción. La gente habló en las redes, en los noticieros y demás, y la verdad es que lo siento o lo veo en algún punto como que generó mucha sorpresa, porque da cuenta quizás de la rotura de ese mito del éxito como un espacio de seguridad emocional, ¿no? Como que uno escucha en la calle a la gente decir: ¿cómo puede ser que tal persona, con lo famoso, que con lo que quizás no tiene que lidiar como yo con la inflación y con llegar a fin de mes, con esto y esto, cómo puede ser que también lidie con ansiedad, con cansancio, con estrés? Lo que nosotros vemos en las redes es una foto. No estamos viendo la película. Y siempre en las redes está justamente, me saco 20, 100 fotos, y de esa foto elijo la que estoy más linda, más sonriente, y la edito. Y la vida no es así. La vida no es 100 fotos divinos ahí en Marbella. La vida no es un viaje a Disney. La vida tiene estos altos y bajos. Y hay una baja tolerancia a la frustración, decimos también en psicoanálisis. Esta cuestión de que yo lo veo en toda esta generación de 40 para abajo, con el llame ya, ¿no? Y con las redes, que si bien tiene lo positivo o lo negativo, tiene esta cuestión de que, apretás un botón y a los 5 minutos te está llegando el pedido de Amazon o el pedido pedido ya, etc. Esta baja tolerancia a la frustración es creer que el mundo y la vida es así, que tiene que ser todo divino, parejo, buenísimo. Y me parece muy valiente de parte de Alejandro Sanz de decir, y es un buen ejemplo para los demás de decir: pucha, ¿sabes qué? A mí también me pasa lo mismo. Yo también puedo decir que no estoy bien. ¿Viste? Como cuando te preguntan: ¿cómo estás? ¿Bien o te cuento? Bueno, está muy bueno esto de poder contar. Hoy vamos a hablar del manejo del estrés. El estrés es una realidad que de alguna manera se volvió omnipresente en nuestra vida cotidiana. Hablamos del estrés en la esquina, en el almacén, en el trabajo, y de alguna manera coincidimos en general todos en que afecta nuestras vidas. Y si bien el estrés es no necesariamente algo malo cuando está como respuesta a una situación de demanda puntual, cuando está de forma constante y crónica puede generar muchas alteraciones en nuestra salud, ¿no? Entre otras, en nuestra salud cardiovascular. Ahora, es importante pensar, ¿no?, cómo se reestructuró nuestra sociedad de manera tal que hoy no paremos de hablar de este tema y de alguna forma sintamos que estamos invadidos por el estrés constantemente. Lo vinculamos habitualmente a palabras como el ambiente laboral, lo vinculamos a las exigencias de la vida, a la globalización, a la incorporación de nuevas tecnologías, a un montón de aspectos que fueron cambiando a lo largo de los años nuestra forma de vivir. Entonces, para hablar un poquito de cómo nosotros manejamos el estrés y el impacto que tiene sobre nuestras vidas, hoy invité a la psicóloga Verónica Posteraro. Bueno, Vero, gracias por participar hoy, por hacerte el tiempo de compartir con nosotros. Por favor, de nada. Y quería empezar esta entrevista hablando un poquito de la epidemia que estamos viviendo, de alteraciones en la salud mental, especialmente en lo que refiere a los trastornos de ansiedad, de depresión. De hecho, hace muy poco, hay estadísticas recientes argentinas que nos dicen que 1 de cada 3 adultos tiene algún tipo
de problema en la salud mental, estando dentro de los más frecuentes la ansiedad, los trastornos del estado de ánimo, incluyendo la depresión. Incluso la OMS dice que dentro de las 5 principales causas de enfermedad en América están los trastornos de salud mental. Entonces, un poco quería preguntarte en tu experiencia si has visto un aumento de la demanda de consultas relacionadas a estos temas y a qué lo atribuís. Sí, sí, sin duda. Hablando con mis colegas y en mi experiencia, sí, hay un aumento muy grande de la demanda. Eh, es correcto estos datos que vos nos das, sí, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, habla de que hay 3 de cada 10 personas en el mundo sufre de algún tipo de trastorno de salud mental, ya sea trastorno de ansiedad o depresión. Y sí, esto como que va en aumento. Yo se lo atribuyo primeramente al alto nivel de exigencia de la vida actual. También creo que hubo un efecto post-pandemia. Digamos que la pandemia, el COVID, ¿no? Fue un hecho traumático para todos, para toda la humanidad, y esto de encontrarnos muy de cerca con la muerte, digamos. Fíjense que, a ver, 100 años pasaron de una epidemia como una epidemia muy grande como la de estos últimos años. Entonces, esto propició que muchos pacientes que por ahí tienen como de base una ansiedad muy elevada, se exacerbó con el tema de la pandemia, ¿no? Como trastornos a la ansiedad, como ataques de pánico, eh, trastornos por estrés postraumático, porque realmente, a ver, la pandemia fue un hecho muy traumático. No sé, creo que no haya persona que no tenga un conocido, un referente, alguien que haya fallecido. Y además fue, bueno, digamos, ese fallecimiento fue también algo muy doloroso, porque muchas personas no han podido despedirse, no han podido realizar un ritual, ¿no? De despedida. Te encontrás con que se fue, se internó, y de repente te devuelven a los 15 días una bolsita, ¿no? En ese momento estaban las personas se cremaban, así que esto es para la mente humana es muy traumático. A su vez, creo que con el tema de, digamos, todo lo que es digital, toda la información de la cual se tiene ahora a mano, basta con googlear y vos tenés toda la información, no le basta al paciente con las terapias tradicionales, ¿no? Freud hablaba, por ejemplo, de una terapia terminable o interminable. Y hoy la gente no quiere eso de algo eterno, quiere resultados ya, como el llame ya, ¿no? Entonces está necesitando de más herramientas, además de la escucha del profesional de la salud mental. Me parece muy interesante cómo, bueno, frente a esto que decimos del aumento de los casos, cómo ha cambiado, digamos, la casuística. Le pedimos a la psicología que nos dé herramientas y que nos dé respuestas a un problema que quizás es más sociológico que psicológico, ¿no? Porque como vos decís, hay un basal que uno puede llegar a tener una predisposición, un nivel de ansiedad más grande, pero lo que se está reestructurando es la composición social, ¿no? ¿Y cómo lo viven esto ustedes, digamos, los profesionales de la salud mental? Bueno, lo vemos, por ejemplo, a todos los niveles. No solamente en los adultos, también lo vemos, por ejemplo, en los niños. Hay una mayor demanda de niños en terapia, cosa que hace 20 años atrás era muy poco frecuente. Era aquel niño que por ahí en el salón, en la clase, en la escuela, tenía algún tipo de problemas de conducta por ahí o de aprendizaje, pero no tanto de esto de una crisis de pánico. Y lo vemos también en los adolescentes. También ellos han padecido muchísimo todos estos efectos de la pandemia. En salud, en lo que respecta, digamos, a la medicina, nos ha pasado de que, bueno, hace poquito estamos encontrando evidencias para respaldar algo que quizás lo escuchábamos desde las abuelas, que es no te pongas nervioso que te va a hacer mal, que te vas a enfermar. Y bueno, ahora ya tenemos evidencia que dice, por ejemplo, que la falta de
de herramientas para el manejo del estrés contribuye como factor de riesgo para desarrollar hipertensión arterial y otros factores de riesgo cardiovasculares. Y digo, existe también este link, este vínculo entre la falta de herramientas en la gestión del estrés y la gestión emocional con el desarrollo posterior de trastornos de ansiedad o trastornos en la salud mental en general. Sí, sin duda, digamos, habría que diferenciar entre lo que es el estrés y lo que es la ansiedad, ¿no? Porque la ansiedad es anticipatoria, cualquiera se puede poner ansioso, por ejemplo, ante un examen, ante una entrevista, por ejemplo. Bueno, uno se puede poner ansioso anticipadamente o ya tiene digamos, una personalidad de base de ser ansiosa. Hay otras personas que son más ansiosas que otras, ¿no? Pero el estrés es algo posterior, digamos, es cuando ya nos exponemos a ese factor que nos puede llegar a estresar, nos puede causar justamente una acción o varias acciones que se llaman de huida, de parálisis o de ataque. Es decir, supongamos que un estresor puede ser el ruido, el ruido ambiental, puede ser un examen, puede ser un examen físico, un examen médico, el resultado de un examen o lo que fuere. Entonces, ese estresor, ese factor, puede desencadenar en las pacientes, por ejemplo, la acción de salir corriendo, no quiero saber, es la negación. Otra forma de actuar es, bueno, me quedo paralizada, me quedo choqueada, ¿no? Como traumatizada, en shock. Y la otra manera de reaccionar es esto de el ataque. No, esto no es cierto, lo que está pasando, no quiero saber nada, el médico no sabe nada, es una forma también de negación. Entonces, eso es importante distinguir entre la ansiedad y el estrés. Ahora, ¿cómo se maneja el estrés? Bueno, hay muchísimos mecanismos y esto de quédate tranquila, no te pongas nervioso, bueno, eso lo decían justamente nuestras abuelas, nuestras madres, aún actualmente, y sirve como contención y como para calmar al paciente, pero hace falta otros tipos de herramientas o tips para el manejo del estrés. Claro, absolutamente. Y existe, digamos, cuando uno no adquiere estas herramientas a largo plazo, ¿no? Y exponerse continuamente a esos mini quantums de estrés continuamente todos los días de forma crónica, ¿existe un mayor riesgo del desarrollo después de trastornos en la salud mental? Sí, sin duda. Esto está comprobado científicamente. Muchas investigaciones a nivel... acá en la Argentina, salvo la Fundación Favaloro, por ejemplo, no hay tantos estudios científicos, pero sí a nivel mundial sí se realiza mucho y hay una correlación muy alta entre lo que es el estrés y, digamos, la posibilidad de tener, por ejemplo, problemas emocionales, hipertensión, asma, lo que nosotros denominamos como enfermedades psicosomáticas, que tienen un alto componente emocional. Podemos hablar también de enfermedades autoinmunes. Se considera inclusive que el cáncer puede ser, digamos, tener un componente emocional muy alto y efecto de estar expuesto a un estresor muy grande. Recordemos que siempre somos esa dualidad mente-cuerpo, mente-alma, ya no existe más. Nosotros, por lo menos en mi caso, yo tengo un abordaje como holístico, ¿no? De integrar a la persona en todo, su mente, su cuerpo, su alma, ¿no? En esta especie de trípode. Bien. Y yendo un poco a las herramientas, ¿no? de la gestión y del manejo del estrés. Bueno, en este podcast hablamos mucho sobre la hipertensión y sabemos que hay muchas
evidencias nuevas que respaldan la efectividad de variadas técnicas, entre ellas, bueno, la terapia cognitivo-conductual, las técnicas de relajación, el mindfulness. Quería preguntarte un poco, para acercarnos, en qué consisten estas terapias, estas técnicas y qué resultados se han observado alrededor de ellas. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, la escucha tradicional psicoanalítica, si bien se ha ayornado un poco, es esto. Es como si vos tuvieras, el síntoma podemos pensar que es la presión arterial, ¿no? Está demostrando algo que le está sucediendo al paciente. Entonces hay que ir desarmando ese nudo, esa bola, ¿no? Como si tuviéramos una bola de tejido todo enredado. Entonces ir tirando y desarmando, y eso es lo que se va realizando en la terapia tradicional. Con la terapia cognitivo-conductual es más, a ver, más participativo, ¿no? Tanto el paciente como el profesional, el psicólogo, la psicóloga, participan más y dan más directivas al paciente. Entonces le dice, por ejemplo, tenés que practicar mindfulness, tenés que practicar meditación, es preciso que realices gimnasia o algún tipo de actividad física por lo menos entre 3 a 5 veces por semana. El yoga también está muy indicado. Técnicas, herramientas muy sencillas como esto de la respiración consciente. Bueno, son todas técnicas que se van implementando, que yo también las empiezo a aplicar cuando veo que el paciente está muy, muy angustiado, ya sea en sesión o le enseño después cómo realizarlo en su casa. Sí, de hecho, bueno, he visto quizás en tus redes que vos trabajás en generar un poco contenido acerca de las técnicas de relajación y formas de incorporación en la vida cotidiana, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Vos, Sí, porque... Sí, decime. no, que si nos querés contar un poquito en qué consisten este tipo de técnicas, si hay mucho... es muy difícil implementar porque hay quizás ahí un fantasma, ¿no? De que hay que hacer como todo un entrenamiento muy complejo y quizás, bueno, está más al alcance de la mano de lo que uno cree, ¿no? Absolutamente, es correcto lo que estás diciendo, esta fantasía o fantasma, como decía Lacan. Bueno, es como una especie de tabú, no es cierto. Es muy fácil, hay aplicaciones, por ejemplo, Calm, Meditopopea, para mencionar algunos ejemplos, que se pueden bajar al celular, a la computadora, a algún dispositivo móvil, digital, y te van indicando, bueno, cómo respirar o algún tipo de meditación guiada. Hay mucho de esto que están en todas las redes, en YouTube, en, eh, digamos, también en Instagram, en Facebook. Hay muchas de estas plataformas. Por otro lado, sí, yo, por ejemplo, enseño esto de la respiración consciente, que es algo muy, muy fácil que cualquiera lo puede realizar. Mira, inclusive lo puedes hacer, estás en el colectivo y de repente te sentís como una especie de asfixia, taquicardia, sentís que las manos se te ponen temblorosas, bueno, cualquier de estos síntomas que hacen como a un trastorno de ansiedad. Y vos lo que simplemente es una cuestión de respirar, pero conscientemente, profundamente. Entonces, sí que además se den cuenta, porque ya te digo, lo puedes realizar en el colectivo. Te puedes poner, por ejemplo, los auriculares, como si estuvieras escuchando música y ponerte alguna música relajante, música clásica o la música que a vos te gusta, pero que obviamente baje, ¿no? La idea es bajar. Claro. Y entonces empezás como a respirar, así como estoy haciendo yo ahora, por la nariz profundamente, envías ese aire al abdomen. Si puedes poner las manos en la pancita, mejor. Entonces ves cómo el abdomen se infla como un globo. Sostenés ahí como 4 o 5 segundos y después vas exhalando, expirando por la boca. Y esto lo repetís las veces que sea necesario hasta que, bueno, sientas que, uy, efectivamente me siento más tranquila, más relajada, más calmada.
Qué bueno, qué útil, ¿no? Ir incorporando estas herramientas. Sí, ya Y te digo, algo que esto me... lo puedes hacer en tu oficina, no sé, estás trabajando y de repente eh, sentís como este ataque de pánico, ¿no? Que bueno, a ver, el ataque de pánico es uno de los trastornos de Mm, ansiedad, ¿no? Y puede pasar de que sentís como esta especie de taquicardia, esta sensación que te vas a marear, que te vas a desmayar, que te falta el aire, que te tiembla el cuerpo. Bueno, hay muchísimos síntomas. Esto va a depender de cada persona en particular. Pero ya te digo, estás en la oficina, estás en tu casa, estás en cualquier lugar, bueno, te vas a un ambiente eh, tranquilo, puedes en el mismo baño y lo haces este mm. tipo de ejercicio. Sí, me parece muy importante, ¿no? Decir, cuento con estas herramientas, ¿no? Que la gente en general pueda saber que tiene algo a donde acudir o algo que puede echar mano cuando suceden estas situaciones. A mí me pasa, por ejemplo, que en los pacientes con hipertensión me dicen, me voy de vacaciones, ¿me llevo o no me llevo el tensiómetro? Y, y capaz que si no se lo llevan, es la sensación de me pasa algo y no sé qué presión tengo. Y capaz que llevándoselo, te olvidaste que lo tenías, pero sabes que está ahí para cuando lo necesitas, ¿no? Entonces, ese es el rol de la herramienta, como que sea funcional a la necesidad de la persona de simplemente saber que cuando sucede alguna situación en la que la necesite, está. Entonces, de alguna manera, me parece que esto que vos generás, bueno, con respecto al contenido, pero por supuesto en el espacio profesional, empodera a las personas, les da autonomía frente a este tipo de situaciones. Sí, yo lo comparo con lo que nosotros llamamos en psicoanálisis el objeto transicional, que Mm, es cuando el niño se va como desapegando en su independencia, que es así, la vida es así, uno nace, por supuesto necesita primero de los cuidados de un otro, sea la madre, el padre, una tía, quien sea, y a medida que se va desapegando, va transitando, por ejemplo, el gateo, la ambulación, el jardín. Bueno, hay muchos niños que necesitan como un objeto, ¿no? Que les recuerda que, bueno, que está la mamá presente, aunque no esté presente, ¿no? Que mm, la recuerde la mamá. Eso se llama un objeto transicional. Bueno, en este caso, el tensiómetro actuaría como un objeto transicional, como algo que, bueno, sé que lo tengo acá en la mano, me puede ayudar. Después por ahí ni te acordás que lo tenés, pero te tal da como cual. una cierta seguridad. Como Ujú, la persona que por ahí es diabética, obviamente, por una cuestión de salud, sí o sí tiene que llevar para medirse la insulina, para las tiras reactivas, bueno, por supuesto, por ahí después se olvida que lo tiene, pero es importantísimo, importantísimo que lo lleve. claro, tal cual. Y algo que me parece súper interesante sobre tu carrera es que estudiaste periodismo también, ¿no? Sí, sí, sí. En el 2018, bueno, hice una maestría en periodismo y bueno, fue algo muy intensivo, fueron 3 cuatrimestres, la verdad que bastante intensivo, fue, bueno, todo un abanico, una cosa nueva para mí. Y me dio muchas herramientas justamente para entender un poco más las redes, para Mm, inclusive lanzarme yo a mi Instagram, como que lo veía como algo muy ajeno, que no podía, de qué manera me podía ayudar eso a mí como psicóloga. Y la verdad que me abrió mucho la cabeza, me ayudó muchísimo, inclusive como que me enriqueció en esto de cómo, más allá de la carrera de uno, la especialización de la carrera de uno, más allá de supervisar con un otro, más allá de siempre ir perfeccionándose, esto me ayudó como a pensar esta cuestión de la modernidad, la postmodernidad, y también de ayudarme a hacer más preguntas que enriquecen mi profesión. mm, qué bueno, qué interesante eso que decís, porque una cosa que me parece como que me interpela bastante es que justamente bueno, el periodismo, la comunicación son formas en las que se abren caminos
de conexión con las personas, ¿no? A través de la investigación, la información, la forma en que se abordan ciertos temas tienen un impacto grande social, ¿no es cierto? Y creo que los medios tienen una responsabilidad enorme en la forma en que se abordan los temas, por ejemplo, de la salud mental. En las redes a ver, a veces cada tanto hay algún caso que suena mucho, ¿no? Bueno, estas semanas hubo 2 casos importantes. Uno, por ejemplo, una mujer que tenía un cuchillo, que andaba por el barrio y que los vecinos estaban asustados. Y se generó toda una situación, desde mi punto de vista, bastante amarillista alrededor del caso, ¿no? Como esta mujer tenía una patología psiquiátrica y bueno, un poco todos los medios yendo a hurgar un poco en esa situación, ¿no? Y a mí me sorprendía cómo de alguna manera se estigmatizan este tipo de situaciones. Sí, bueno, porque justamente creo que tiene que ver con este vacío, ¿no? Con Mm, esta... O fíjate que retrocediendo un poquito en el tiempo, también los periodistas antes, en la década de 50 en Estados Unidos, por ejemplo, eran todas caucásicos, blancos, ¿no? Y mm, estaba esta cuestión de la persona de color, ¿no? Y entonces no se le permitía acceso, ¿no? Y también se lo estigmatizaba. mm, Bueno, gracias a Dios a la conquista de los derechos humanos, de los derechos sociales, mm, se van brindando más información creo que los medios tienen mucho, por algo se dice que es el cuarto poder, ujú, por algo tienen y yo concuerdo absolutamente, ¿no? Que tienen este poder de informar, de educar, eh, pero sí es cierto que a veces hay ciertos medios, ciertos noticieros que tienen un cierto sesgo. mm, Bueno, una de las cosas que aprendí, por lo menos sí. en el periodismo, creo que vos, Romina, seguramente también lo sabrás, que lo que conmueve es la muerte, en primer lugar, el escándalo, digamos, por esos lados se mueve un poquito, ¿no? Lo singular, lo particular, lo raro, ¿no? Y yo creo que por ahí los Mm, medios también tendrían que ujú, volver, o el ujú. periodista, ¿no? Tendría que volver a comprometerse, bueno, por ahí, no tanto con lo que es la manada, sino a dar su mirada particular. Absolutamente. Y tiene mucho que ver esto que vos mencionabas antes, desde mi punto de vista, que es las líneas editoriales, la agenda política a través de los medios, que quizás hacen, bueno, ciertos sectores sociales que son vulnerados que no aparezcan o que aparezcan con cierta impronta, ¿no? Eh, que quizás eso me parece un poco fuerte. Por ejemplo, esta semana, y también volviendo a esto de la gestión del estrés, eh, hizo mucho ruido un comentario que hizo, si no me equivoco, en Twitter Alejandro Sanz, que lo tengo acá, y él decía, no estoy bien, no sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo, estoy triste y cansado, por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Y generó mucha conmoción, no sé, la gente habló en las redes, en los noticieros y demás. Y la verdad es que a- lo siento o lo veo en algún punto como que generó mucha sorpresa porque da cuenta quizás de la rotura de ese mito del éxito como un espacio de seguridad emocional, ¿no? Como que uno escucha en la calle a la gente decir, ¿cómo puede ser que tal persona con lo famoso que con lo que quizás no tiene que lidiar como yo con la inflación y con llegar a fin de mes, con esto y esto, cómo puede ser que también lidie con ansiedad, con cansancio, con estrés? ¿Qué pensás al respecto de esto vos? Bueno, me parece que hay toda también una fantasía, un mito, lo Mm, que
refiere a esto. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando Whitney Houston, ¿no? Vos eras muy chiquita, pero cuando ella se quitó la vida, fue también algo como muy, pero ¿cómo? Esta mujer, ¿cómo siendo tan exitosa? ¿Pero cómo siendo tan afamada, siendo con el privilegio de tener la voz que tenía? Y bueno, podemos verlo, por ejemplo, acá en Argentina, no se quitó la vida, pero digamos, Maradona fue, a ver, con el tema de su drogadicción y demás, fue perjudicándose, ¿no? Y entonces uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser? Y yo creo que hay que revelar, desvelar, ¿no? Quitar el velo y blanquear esto de que, bueno, lo que nosotros vemos en las redes es una foto, no estamos viendo la película. Y siempre en las redes está justamente, bueno, me saco 20, 100 fotos y de esa foto elijo la que estoy más linda, más sonriente y la edito. Y la vida no es así, la vida no es 100 fotos divinos ahí en Marbella. La vida no es un viaje a Disney. La vida tiene estos altos y bajos. Y hay una baja tolerancia a la frustración, decimos también en psicoanálisis, esta cuestión de que yo lo veo en toda esta generación de 40 para abajo, con el llame ya, ¿no? Y con las redes, que si bien tiene lo positivo o lo negativo, tiene esta cuestión de que, bueno, apretás un botón y a los 5 minutos te está llegando el pedido de Amazon o el pedido de pedido ya, etcétera. Y esta baja tolerancia a la frustración es creer que el mundo y la vida es así, que tiene que ser todo divino, parejo, buenísimo. Me parece muy valiente de parte de Alejandro Sanz de decir, y es un buen ejemplo para los demás de decir, pucha, ¿sabes qué? A mí también me pasa lo mismo. Yo también puedo decir que no estoy bien. ¿Viste como cuando te preguntan, ¿cómo estás? ¿Bien o te cuento? Bueno, está Claro. bueno esto de poder contar. Tal cual, tal cual. Sí, así como quizás en algún momento fue necesario empezar a incorporar el paradigma de aceptemos que la muerte también es parte de la vida, quizás un nuevo paradigma para transformar esa forma de pensar es aceptemos que la frustración y el fracaso también son parte de la vida, ¿no? Que construyen a lo que uno es, al camino que uno se va haciendo, y es absolutamente normal o esperado, ¿no? Como él dice en su comentario, no todo es fuegos de artificio en una noche de verano. La realidad es que, y eso no tiene nada que ver inclusive con la apariencia exterior de que las cosas van bien. Sí, vos estás hablando justamente de paradigma y no habría que definir lo que es el éxito, ¿no? Para cada uno, ¿no? Porque el éxito puede ser esto de, bueno, soy millonario, no sé, bueno, cada uno lo puede definir como quiera, tener una familia amorosa o recibirme, bueno, cada uno de eso es personal. Me parece que el éxito es algo muy subjetivo y esto es lo importante, que no es lo que dice la manada, lo que dice la publicidad, pero fíjate en todas las publicidades, siempre está esta cuestión de ver la mujer, ahora no tanto, ¿no? Pues estamos viendo algunas mujeres reales, ¿no? De una publicidad, ¿no? Pero estaba siempre esta mujer divina, alta, rubia, ojos celestes, o el hombre también atlético, con los músculos marcados, tomándose una cervecita y mirando así de reojo a la chica, y bueno, ya se la ganó porque está tomando determinada cerveza o porque se compró determinada zapatilla o determinado auto, ¿no? Hay mucho de irreal en esto de las publicidades. Ellos saben cómo manejar, cómo manejarnos, digamos. Tal cual. Y qué bueno lo que decís, ¿no? De la individualización de lo que para mí significa construir un estilo de vida exitoso y no entrar en ese
buzón, ¿no? Que nos venden de, bueno, el pack para que te vaya bien es A, B y C, ¿no es cierto? Y como que cada vez se tiende más desde mi forma de verlo hacia una homogeneización de, bueno, lo que es la belleza, lo que es ser exitoso, lo que es ser feliz. Entonces me parece interesante rescatar los espacios de cuestionamiento, los espacios también de incertidumbre, decir, bueno, capaz que no sé del todo lo que es bueno, en este momento de mi vida no tengo claro qué es lo que quiero para mí o lo que significaría estar bien posicionado en la vida, pero me lo cuestiono por lo menos. No quiero caer en comprar esa estructura totalmente armada. Sí, vos sabés que vos estás hablando de una búsqueda, ¿no? De encontrar, Mm, de encontrarse, y estás hablando de hacerse preguntas. Y me parece que la mejor manera es justamente hacerse preguntas, así como la ciencia avanza a través de las preguntas, ¿no? De, hoy, ¿cómo podríamos mm, hacer esto mejor? ¿O cómo podríamos extraer petróleo sin jorobar al medio ambiente? ¿O cómo podríamos, y así se va avanzando en la ciencia, uno como ser humano, si no se hace pregunta y estás en una mm, chatura y de ahí no te mueves, entonces es importante. Quería retomar el tema de la publicidad y cómo nos maneja. Vos sé que estaba mirando un documental que habla sobre el minimalismo, el movimiento minimalista, ¿no? Cómo nos sí. bombardean con publicidad. Y decía en este documental, decía que, por ejemplo, en los años 50, la mayoría de la publicidad pasaba por el diario, la revista, la Mm, TV, y se gastaba 20 millones de dólares aproximadamente. Hoy se gasta 240 millones de dólares en publicidad mm, y ha virado desde la TV y la radio a los medios digitales. ujú, Porque claro, con tu celular saben, eh, por ejemplo, dónde fuiste, con quién estuviste, si pasaste por tal cual negocio, qué compraste, qué dejaste de consumir. Entonces, está como la publicidad dirigida, personalizada a vos y te hace sentir como que vos, si no tenés, y te hace creer que necesitas eso, y te hace creer que si no tenés ese objeto, ese perfume, esa zapatilla, bueno, entonces no sos suficientemente valiente, no sos suficientemente valeroso, ¿no? Que no tenés suficiente valor, que siempre te falta, ¿no? Un peso para el mango, como diría mm, el tango, ¿no? Y mm. no estoy de acuerdo con eso en absoluto. Cada ser tiene algo para aportar, cada ser es importante que se pregunte, ¿es realmente necesario esto? ¿Puedo vivir sin esto? Mi Mm, valor, mi ser, ¿tiene que ver con este objeto, con poseer o con ser? mm. Absolutamente, sí, que detrás, o sea, de esa compra o desde esa adquisición está el mito de la compra más que de un objeto, de una identidad, de un estatus. Y qué bueno esto de la búsqueda, ¿no? Que vos decías, hace poco escuché un fragmento de una entrevista a, voy a decir Darío Zeta, porque no me sale el apellido, que es filósofo, y él decía esto de que hay una cuestión como construida alrededor de la búsqueda de la identidad. Como en algún momento uno cuando llega a la adultez tiene la fantasía de que, bueno, ya vas a ver quién es uno y listo, y está resuelto. Y la verdad que es como una de las grandes preguntas de la vida que son incluso rectoras y que si se te termina eso, si vos terminás de saber realmente quién sos, ¿qué vas a seguir buscando? Y que uno se va redefiniendo a lo largo de la vida. Y está bueno ese espacio, de conservar ese espacio de la pregunta de quién soy yo en este momento de mi vida, en este espacio que estoy atravesando, quién quiero ser, hacia dónde quiero ir, y no dejar que el entorno lo defina por nosotros, ¿no?
O sea, obviamente todos somos influenciados en algún punto por el momento histórico y cultural que vivimos, pero me parece interesante, como vos decís, no perder el poder de la pregunta y de traer al mundo y al entorno que atravieso la singularidad de lo que yo tengo, ¿no? Sí, en esta búsqueda de identidad nunca se acaba, jamás. Muchas Mm, pacientes también, no solamente porque tengo la especialidad en trastorno de ansiedad, pero muchos pacientes me hacen, o están desorientados, entonces están en una búsqueda de qué profesión realizar y bueno, están haciendo ahora, por ejemplo, eh, todo un proceso de orientación vocacional. Y siempre mm, les digo, mira que esto no se termina acá, porque vos, claro. esto puede ser, digamos, como un tutor, como cuando plantas una plantita y está media torcidita, entonces le pones un tutor para que Ujú, se vaya agarrando y vaya prosperando, pero esto puede tener muchísimas ramificaciones y la búsqueda de identidad yo creo que uno nunca deja de crecer mm, hasta que diga que bueno, uno fallezca, pero es ujú, sumamente importante. Y en esto de que vos mencionabas esto de la influencia, ¿no? mm, No solamente somos influenciables, sino también nosotros tenemos que pensar que nosotros también podemos influir, porque el ser mm, humano es así, es social y recibe del otro influencia del otro, pero también uno también puede influenciar y aportar su granito de arena. totalmente, qué valioso, ¿no? Resaltar esto, que no solo consumimos influencia y el input de nuestro entorno, sino también que podemos transformarlo. Y me gustaría como cerrar esta entrevista volviendo al principio, cuando hablábamos de las estrategias de manejo del estrés. Eh, y pensaba en esto, ¿no? Que los médicos tenemos hace mucho tiempo evidencia y como que repetimos hasta el cansancio de que el ejercicio es beneficioso para la salud cardiovascular, que te baja la presión y que tiene un impacto muy positivo a nivel físico, pero hasta qué punto no, también ahora tenemos evidencia acerca del impacto que genera en la salud emocional. ¿Cómo lo ves vos a este vínculo? ¿Qué experiencia tenés con tus pacientes? Sí, sí, absolutamente. Eh, el ejercicio físico, sea el que nos Mm, guste, sea zumba, sea tenis, sea aquagym, sea yoga, lo que sea, es sumamente importante, es necesario practicarlo entre 3 a 5 veces por semana, sí se puede todos los días, aunque sea media hora, no hace falta hacer un maratón de 3 horas, claro. aunque sea media hora es muy, muy importante porque lo que genera el ejercicio físico es movimiento. El Mm, movimiento es vida, es todo lo contrario a la quietud. Si vos te pones en el sillón mirando la tele todo el día, estás quieto, pasivo y la vida, hay momentos de pasividad, pero hay momentos también de acción, de actividad. Y además el ujú, ejercicio ujú, físico lo que hace es generar hormonas del buen humor, la serotonina, mm, endorfinas, que mm, levantan el ánimo. Yo siempre les digo a los pacientes más, los pacientes que son, que tienen, por ejemplo, un trastorno depresivo, siempre les digo que vayan, aunque sea a caminar, aunque sea una ujú, caminata diaria, si es posible en una plaza, en un parque, porque no es lo mismo caminar por la ciudad bueno, al lado del mar, pero si no es posible estar en contacto con la naturaleza, por lo menos una caminata en un lugar, bueno, un poco más con verde, ¿no? En una plaza, por ejemplo. Y, y si tampoco es posible, bueno, aunque sea en tu casa, pero esto de moverse, porque ya te digo, es vida. Y todo lo que genera endorfinas, serotonina, lo que hace que baja las hormonas malas, por decirlo de alguna manera, que son ujú, el cortisol y la adrenalina. mm, Cuando en el organismo hay mucho cortisol y adrenalina, bueno, ahí es cuando estamos hablando de altos niveles de estrés. Entonces, claro. acción
mata este pensamiento rumiante, estos ratoneos que tenemos en la cabeza, mata esto de la quietud, mata esto de, bueno, la posibilidad de, volviendo a tu pregunta inicial de la hipertensión, mata la posibilidad de que la adrenalina, el cortisol eleve la presión arterial. Sí, absolutamente. Súper, súper útil y sobre todo esto que vos decís de lo que me guste, ¿no? Cualquier forma de moverme, yo, danza clásica, como decía, tenis, zumba, qué sé yo, eh, taekwondo. Bueno, la verdad es que lo que nos lleve al disfrute y a mover el cuerpo viene bien. Exacto, porque de nada sirve que yo o que un médico diga, bueno, tenés que hacer tal o cual actividad. No, el que te dé placer justamente, porque si te da placer, entonces lo vas a hacer. Y absolutamente. esa es la manera. Claro, construye a la posibilidad de generar un hábito, ¿no? Porque uno cuando quizás arranca algo que sabe que no le guste, medio que está destinado a que fracase. Claro, por ejemplo, mi marido tiene presión arterial también y tiene diabetes, por ejemplo, y bueno, y le recomiendan ir a caminar. Y va un par de veces, pero después cuando empieza el frío deja de ir a caminar. Bueno, entonces no tiene mucho sentido. Lo importante es justamente esto, como médica vos sabrás más, esto de tener una continuidad, algo que te guste y que sabes que lo vas a hacer, ya te digo, aunque sea en tu casa poniéndote Netflix o no sé, YouTube, algún programa que tenga algún tipo de actividad. Tal cual. Mismo puede servir esto de una actividad un poco más pasiva, como esto de jardinería. Absolutamente. Tal cual. Porque es una actividad más lenta, pero sin embargo, bueno, uno se agacha, uno se levanta, uno planta una semilla, bueno, cortar el pasto, ese tipo de cosas que no sean rutinarias, que sean un hábito saludable, pero que tenga una cierta dosis de disfrute. Tal cual. Bueno, pero me convenciste y ahora corto con vos y me voy a caminar al parque. Así que arranco, porque después viste que nos dicen a los médicos que no hacemos lo que decimos. Ay, sí, así los que médicos son los peores pacientes, suelen decir eso. Bueno, Vero, quiero agradecerte mucho por este espacio, la verdad que muy interesante este intercambio. Te agradezco un montón por haberte dispuesto a poder contestar un poco estas preguntas y también a generar un espacio de reflexión. Bueno, por favor, al contrario, me encantó hablar con vos. Bueno, y para lo que gustes, acá estoy. Gracias, Vero. Te mando un abrazo muy grande y que tengas linda semana. Igualmente. Chao, chao. Nos vemos.